Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda donde nos sumergimos profundamente en una sola pieza de información y la analizamos en detalle. Sí, profundizamos en ella. Es como tomar un pequeño fragmento de un tapiz enorme y observar sus hilos, sus texturas, sus colores. Exactamente. Para ti, querido oyente, eso significa atención total y, con suerte, algunos de esos momentos de revelación que tanto nos gustan. Totalmente de acuerdo. Hoy tenemos un material de origen fascinante, aunque un tanto inquietante. Lo creo. Y nuestra misión es tomar solo una página, la página 2, para ser exactos, Ajá. y extraer las lecciones claves, simplificar el lenguaje, hacerlo conversacional moderno, y solo para esta inversión en particular. Sí, Vamos a hacer todo en español. me encanta. ¿De acuerdo? La página 2 de nuestro texto nos presenta una alianza interesante. Sí. Imagínate esto: un duque, un obispo, un presidente, Vaya. un hombre rico llamado Durset. Interesante. Y su objetivo no es solo placer, sino también encontrar formas de aumentar su fortuna. Incluso la nobleza, como puedes ver, estaba interesada en descubrir nuevas formas de enriquecerse. Claro. Entonces, comencemos a desglosarlo. Dale. ¿Qué nos dice esta primera parte sobre cómo se formó esta alianza? Bueno, lo primero que salta a la vista es el papel central del duque de Blangues Sí. y su hermano el obispo. Ajá. El texto deja claro que estos dos ya habían amasado una riqueza considerable a través de lo que se menciona como cierta exacción. Aunque esta página no proporciona detalles específicos, pero su participación subraya el hecho, como se indica en el texto, de que la búsqueda de la riqueza no era exclusiva de ninguna clase social. Ya veo, ya veo. Luego se les unen Durset y el presidente de Curval. Interesante. ¿Qué te parece a ti este comienzo que te llama la atención? Bueno, me parece muy interesante que la relación entre estos cuatro hombres parece ser de igual a igual. Sí, No hay una jerarquía obvia en cómo interactúan, correcto. al menos en lo que respecta a sus planes. De acuerdo. ¿Qué pistas en el texto te hacen pensar eso? Bueno, la forma en que se describe su unión, una íntima unión tanto en placeres como en negocios. Esta igualdad es clave porque establece el escenario para las decisiones que toman juntos. No se trata de que uno imponga su voluntad a los demás, sino de una concepción colectiva de sus actividades, tanto las placenteras como las lucrativas. Ya veo, ya veo. Y es este grupo de cuatro quienes conciben la orgía que el texto comenzará a describir. Ajá. Ten en cuenta ese detalle, no es una idea de un solo individuo, sino algo que surge de este acuerdo entre iguales. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿no crees? Sí. Entra Durset Ajá. y parece que sus propios deseos personales se entrelazan inmediatamente con los planes del grupo. Claro. ¿Cómo interpretas esa conexión tan rápida? Es un punto crucial. Durset se entera de la conversación de los otros tres y confiesa sus propios sentimientos hacia Adelaide, la hija del presidente. Ajá. Esto introduce un nuevo elemento muy significativo en la dinámica. El matrimonio como parte integral de esta alianza. Es interesante. No es solo negocio y placer compartido, Ajá. sino que ahora las relaciones personales, aunque de una forma muy peculiar, Sí. entran en juego. Y la solución que se les ocurre es, digamos, muy práctica, por no decir otra cosa. Sí, ¿Puedes explicarnos cómo funciona este intercambio matrimonial que proponen? lo que se propone es una especie de trueque matrimonial bastante directo Sí. y desde nuestra perspectiva actual bastante impactante. Ya veo. Durset aceptaría al duque como su yerno casándose con Constance, la hija de Durset. Ajá. A cambio, Durset se convertiría en yerno del presidente casándose con Adelaide. Y para completar el círculo, el presidente se casaría con Julie, la hija del duque. Vaya. ¿Qué te dice esta propuesta tan organizada? Bueno, me llama la atención la rapidez con la que acuerdan estos tres matrimonios, ¿no te parece? Sí, Y con dotes inmensas y condiciones iguales para todos. exactamente. Esto refuerza aún más la idea de una sociedad donde incluso las uniones matrimoniales de la élite podían ser simples transacciones comerciales. ¿Crees que esto era algo común en la época? ¿O este caso es particularmente extremo? La velocidad y la igualdad de las condiciones económicas en estos matrimonios arreglados resaltan la naturaleza puramente utilitaria de estas uniones. Ya veo. No se habla de afecto Ujú. o de conveniencia social en el sentido tradicional, Ah. sino de consolidar el poder y los recursos entre estos cuatro hombres. Mm. Es como si estuvieran cerrando un trato comercial, solo que la mercancía son sus propios hijos e hijas. Interesante. Y aunque el matrimonio en las élites a menudo tenía componentes económicos y políticos, Sí. la crudeza con la que se plantea aquí carece bastante extrema Ya. y reveladora de la mentalidad de estos personajes. Pues la historia no termina ahí, ¿verdad? Ah,
El presidente revela un pequeño trato secreto Ajá. con su propia hija, Adelaide. Sí. Y lo sorprendente es la reacción de Dorset ante esta confesión. ¿Qué nos dice esa falta de objeción? Lo fascinante y perturbador a la vez es precisamente esa falta de objeción por parte de Dorset. Sí. Esto revela una visión del matrimonio y las relaciones familiares, Ajá. muy alejada de cualquier moralidad convencional que podamos entender hoy, en lugar de indignación o sorpresa. Sí. Hay una aceptación tácita que además lleva al siguiente nivel de su acuerdo. Ya veo. Es como si dieran por sentado de que las mujeres son objetos a su disposición. Entonces, si lo entendemos bien, los tres padres deciden ampliar aún más sus derechos sobre sus hijas, incluso después de que se casen. Exactamente. Esta idea de las mujeres como una especie de propiedad se vuelve aún más escalofriante. En este punto, ¿no crees? El acuerdo al que llegan los tres padres es que si bien sus hijas estarían legalmente unidas a sus esposos, en lo que respecta a sus cuerpos, pertenecerían a los tres padres por igual. Y se establecen castigos severos para cualquier mujer que se atreva a transgredir estas condiciones. Esto ilustra una completa negación de la autonomía individual y una cosificación extrema de estas jóvenes. Es terrible pensar en la total falta de poder de estas mujeres. Y justo cuando uno piensa que la situación no puede ser más compleja, el obispo entra en escena con una propuesta para añadir un cuarto miembro a la alianza. Sí. ¿Qué aporta su inclusión a esta ya enrevesada trama? El obispo, que ya participaba en los placeres con los otros tres, propone incluir a una cuarta persona a cambio de participar en los otros tres arreglos matrimoniales y acuerdos. Esta persona es Aline, la segunda hija del duque. Sí. Y por tanto, su sobrina. Su entrada complica aún más las relaciones y revela aspectos aún más oscuros de la dinámica entre estos hombres. Pero la relación del obispo con Aline era peculiar, por decirlo suavemente. Sí. Mucho más cercana de lo que uno esperaría entre un tío y una sobrina. De acuerdo. ¿Qué detalles revela el texto sobre esta relación? El texto es bastante explícito al señalar que a Aline le pertenecía mucho más de lo que se suponía. Se revela que el obispo había tenido relaciones con su cuñada. Vaya. Y ambos hermanos sabían que Aline era probablemente hija del obispo, no del duque. Además, el obispo se había encargado de la crianza de Aline desde su nacimiento. Y como era de esperar, había abusado de ella. Es terrible. Es un detalle escalofriante que añade una capa más de depravación a esta historia. Y Aline es considerada de igual valor en este intercambio, similar a las otras tres mujeres. Sí. El texto incluso menciona su grado de deterioro o degradación. ¿Cómo interpretas ese lenguaje tan deshumanizante? Se la considera un bien de intercambio con un cierto grado de uso comparable a de las otras mujeres en este macabro trato. Sin embargo, se destaca que Aline era más atractiva y joven, lo que lleva a la aceptación inmediata de la propuesta del obispo. Este lenguaje revela la completa objetivación de estas mujeres reducidas a meros objetos de deseo. Ya veo. Y transacción sin importar su edad o las circunstancias de su boda. Así que al final, ¿cómo quedan estos arreglos matrimoniales? Sí, Un auténtico laberinto de relaciones. Intentemos poner orden en este complejo entramado de uniones. Sí, por favor. Tenemos que el duque padre de Julie se casó con Constance, hija de Dorset. Dorset padre con Constance se casó con Adelaide, hija del presidente. El presidente padre de Adelaide se casó con Julie, la hija mayor del duque. Sí. Y el obispo tío y padre de Aline se casó con las otras tres mujeres. Vaya. Cediendo a Aline a sus amigos, pero reteniendo sus propios derechos sobre ella. Increíble. En esencia, cada uno de los cuatro hombres termina siendo el marido, en algún sentido, de cuatro mujeres. Increíble. ¿Te parece clara esta red de relaciones? Sí, ahora se entiende mucho mejor. Bien. Vaya tela. Después de todo esto, se marchan a celebrar estas felices nupcias a una propiedad del duque. Uno se imagina las escenas, aunque el texto decide no detenerse en esos detalles iniciales. Correcto. ¿Crees que esta omisión es significativa? El texto menciona su partida a una soberbia propiedad del duque, en la región de Borbonés, para celebrar estas uniones. Sin embargo, indica que no se describirán esas orgías iniciales, porque habrá otras instancias que se detallarán más adelante. Ya veo. Esta omisión inicial quizás sirva para construir una sensación de anticipación. Sí. O para centrarse primero en la consolidación de la alianza a través de estos matrimonios forzados. Y a su regreso la asociación se vuelve aún más sólida. Exactamente. Parece que estos arreglos no solo eran sobre placer inmediato, sino sobre la construcción de una base estable para sus actividades. Correcto. ¿Qué nos dice este fortalecimiento de la alianza sobre sus verdaderas intenciones? Efectivamente, al regresar la asociación se consolida aún más.
El texto señala que un pequeño detalle de sus lúbricas combinaciones servirá para iluminar el carácter de estos libertinos, Sí. antes de que se profundice en cada uno de ellos individualmente. Esto sugiere que los autores del texto quieren mostrar cómo estas prácticas compartidas no solo satisfacían sus deseos, sino que también creaban un vínculo de complicidad y poder entre ellos. Entonces, resumiendo, toda esta inversión profunda en la página 2 nos revela una alianza calculada e intrincada, impulsada tanto por la búsqueda de placer como por la adquisición y el reparto de propiedad, siendo estas propiedades, en este caso las jóvenes. Sí. ¿Qué lección principal podemos extraer de todo esto? Lo que emerge claramente de esta página es la naturaleza fría y calculadora de esta alianza. Sí. No se basa en la emoción o la conexión humana, sino en un intercambio estratégico de personas para beneficio y placer de estos hombres poderosos. Ya veo. La ausencia total de consentimiento por parte de las mujeres y la forma en que son tratadas como objetos son los aspectos más chocantes y las lecciones más importantes que podemos extraer de esta página. Y resulta sorprendente, o quizás no tanto dado los personajes involucrados, la disposición incluso de la nobleza a participar en tales acuerdos. Sí. Y la objetivación absoluta de las mujeres implicadas. De acuerdo. ¿Qué nos dice esto sobre la época y la sociedad que describe el texto? La participación de figuras de la nobleza, como el duque y el obispo, subraya una corrupción sistémica, donde incluso las más altas esferas de la sociedad no estaban exentas de esta visión utilitaria y deshumanizante de las relaciones y de las personas. Nos habla de una época donde el poder y la riqueza podían justificar las acciones más atroces y donde la autonomía y la dignidad de ciertos grupos, en este caso las mujeres jóvenes, eran completamente ignoradas. Para terminar, te dejo con una última reflexión, oyente. ¿De acuerdo? ¿Qué te sugiere esta configuración inicial sobre las dinámicas de poder y el panorama moral de la sociedad que se describe en el texto en general? Interesante. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de estas lúbricas combinaciones para los individuos involucrados? Vaya. Te animo a explorar y considerar las complejidades que se insinúan en esta única página. Buena idea. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.